The message for me has many titles, but I gave Carol for the bulletin the title, The Fruit of Salvation in Christ. Para mí el mensaje tiene muchos títulos, pero a Carol le di para el boletín el título, El fruto de la salvación en Cristo. Not the fruit of the Spirit. No es el fruto del Espíritu. But let's focus about salvation, pero enfoquémonos en la salvación. We live in days that they call evil good and the good evil. Vivimos en los días donde ya ellos llaman lo malo bueno y a lo bueno le llaman malo. And when we go and tell anyone that sin, cuando nosotros vamos y le decimos a cualquiera, eso es pecado, they react, overreact, whatever they want to react, and say, how dare you? With what authority you say that I am living in sin? Y muchos cuando uno va y le dice, usted está en pecado, algunos reaccionan, sobrereaccionan o hacen cualquier cosa con sus reacciones y te dicen, ¿cómo te atreves a decirme que yo estoy en pecado? So, here in Ephesians, that will be my starting point. Y aquí en Efesios, ese será mi punto de partida. I will be reading from the Amplified version. Voy a estar leyendo desde la versión amplificada, this text, este texto. And I translate it with the translator because there's no amplify in Spanish. La voy a traducir y la traduje con el traductor porque no hay esa traducción en español. Ephesians 2:9, Efesios 2:9. Not as a result of your works, not your attempts to keep the law, so that no one will be able to boast or take credit in any way for his salvation. Not as a result of your works, nor your attempts to keep the law, so that no one will be able to boast or take credit in any way for his salvation. En Spanish, en español, Efesios 2:9, no como resultado de vuestras obras, ni de vuestros intentos de guardar la ley, para que nadie pueda jactarse o tomar crédito de ninguna manera por su salvación. No como resultado de vuestras obras, ni vuestros intentos de guardar la ley, para que nadie pueda jactarse o tomar crédito de ninguna manera por su salvación. So we cannot boast of the privilege that we have received. Nosotros no nos podemos gloriar o engrandecer por el privilegio que hemos recibido. Salvation, it is a gift that it was paid by the blood of Jesus Christ. La salvación es un regalo que fue pagado por la sangre de Jesucristo. Someone had to pay the price. Alguien tuvo que pagar el precio. And that was the Son of God. Y ese fue el Hijo de Dios. Salvation of what? ¿Salvación de qué? Salvation of condemnation. To live an eternity away from God. Salvación de una condenación, de vivir una eternidad separados de Dios. Because sin does that. Porque el pecado eso es lo que hace. Sin puts us away from God. El pecado nos separa de Dios. And as we are here on this earth, y mientras estamos aquí en esta tierra, there's still hope. Todavía hay esperanza. As we are here on earth, there is time to say yes to the Lord. Mientras estamos aquí en la tierra, todavía hay tiempo para decirle que sí a Cristo. Now the question is, ahora la pregunta es, once we say yes to the Lord, once we say yes to salvation, la pregunta es, una vez ya le decimos sí al Señor, una vez ya le dijimos que sí a la salvación, what does that supposed to mean? ¿Qué significa eso? Rode did a great illustration earlier today. Rode hizo una grandiosa ilustración hoy. The glass of water, el vaso de agua. Being filled with the Holy Spirit, ser lleno del Espíritu Santo. But also the dirt water, pero también el agua sucia. So it is true that when Jesus comes, the dirty water goes away. Así que es cierto que cuando Jesucristo viene, el agua sucia se va.
but then we are empty. We are clean, but we are empty. Somos limpios, pero estamos vacíos. And we cannot stay in that stage because otherwise the scriptures declare that when the spirits are cast out, the demons are cast out, they come again to see how the state of the house is. And if they see that the house is clean and in order but empty, they will go again 7 evil worse spirits, and then they will take place in the same house. Dice la escritura que es cierto que una casa, cuando alguien viene o es liberado, se ha salvado a través de la sangre de Jesús, esa casa se pone en orden, ese corazón se pone en orden. Pero la casa ahora que antes estaba ocupada, ahora está vacía, está limpia. Pero hay que llenarla porque si se queda vacía, ese espíritu que estuvo en esa casa va a ir y va a buscar 7 espíritus peores y van a venir y van a tomar ocupación de esa casa. Therefore, we need, as soon as we are clean by the blood of Jesus, to fill our home with the presence of God, to fill our hearts with the presence of God. Así que una vez nosotros somos limpios por la sangre de Jesús, nosotros necesitamos llenar nuestra casa, nosotros necesitamos llenar nuestro corazón por la presencia del Señor. Having the presence of God in our hearts, tener la presencia del Señor en nuestros corazones, is what gives us authority to say that's evil or that is good. Tener la presencia del Señor en nuestro corazón es la que nos dice y nos da la autoridad de decir eso es malo o eso es bueno. That's what makes a difference. Eso es lo que hace la diferencia. The scripture clearly says that this world is under the enemy's dominion. La escritura dice claramente que este mundo está bajo el dominio del enemigo. We had the dominion at the beginning. Teníamos el dominio en el principio. But we lost it because Adam deliberately commits sin. Teníamos el dominio en el principio, pero Adán deliberadamente cometió el pecado. Willingly, he decided to go against God. Voluntariamente, él decidió ir en contra de Dios. There was a precept. Don't eat from that tree. Había un precepto, no comas de ese árbol. But he willingly disobeyed. Pero él, a propósito, desobedeció. And I was checking again on the definition of precept, y yo buscaba otra vez sobre la definición de precepto. And one thing that I highlighted, y algo que pude sobresaltar, is that precept is basically a commandment. Es que el precepto es básicamente un mandamiento. But the thing with the precept is that this commandment only lasts as the person who gives that commandment is still alive. Once that person dies, that commandment doesn't work anymore. Different from a law. Lo que descubrí con el precepto es que un precepto es dado por alguien y esa autoridad que tiene ese precepto, ese mandamiento, solamente dura mientras la persona está viva. Una vez la persona muere, ese precepto, ese mandamiento ya no tiene efecto, diferente a una ley. A law is given and a law is more like a principle. Una ley es dada y la ley es más como un principio. If you follow certain principles in life, si usted sigue ciertos principios en la vida, you will have success or you will be in trouble. Si sigues ciertos principios en la vida, vas a tener éxito o vas a tener problemas. But the precept, pero el precepto, the precept of the Lord should be our foundation. El precepto del Señor debe de ser nuestro fundamento. The good thing is, bueno es, that our Lord is an everlasting God. De que nuestro Dios es un Dios que vive para siempre. So, when he said a precept, así que cuando él dijo un precepto, that precept stay forever, or precepts. How you pronounce it? Precept? Precept? El precepto dura para siempre. The commandment lasts forever. El mandamiento dura para siempre. So it doesn't matter how the society these days has said God is dead. No importa que la sociedad en estos días hayan dicho Dios está muerto. That doesn't change the nature of God.
eso no cambia la naturaleza de Dios. Why for the society that is equal to the world? ¿Por qué la sociedad, que es lo mismo que decir el mundo, is not capable to perceive God? ¿Por qué la sociedad, por qué el mundo no es capaz de percibir a Dios? They are not able to receive the Spirit of God. Ellos no son capaces de recibir el Espíritu de Dios. And we are able to say what is sin. Y nosotros somos capaces de decir qué es pecado because we have received the Spirit of God. And that changed our life. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, tenemos esa capacidad de decir eso es pecado y eso ha cambiado nuestras vidas. The precept of God. El mandamiento de Dios, el precepto de Dios. In one occasion, en una ocasión, in Matthew 21, en Mateo 21, when we go to that chapter, cuando vamos a ese capítulo, we see many things taking place. Vemos varias cosas tomando lugar. And the chapter begins with the triumphal entry, y el capítulo comienza con la entrada triunfal. Also, the rebuke of the Lord at the temple. También la reprensión del Señor en el templo. But where I take the message from, it is from what's followed, when he cursed the fig tree. Pero de donde toma el mensaje es desde donde sigue, cuando él maldice a el árbol de higos. Jesus, being God, Jesús siendo Dios, had the authority to do what he was doing in this chapter. Tenía la autoridad para hacer lo que él estaba haciendo en este capítulo. And I would say that Jesus showed his authority by cursing the fig tree. Y yo diría que Jesús muestra su autoridad al maldecir el árbol de higos. But a bit longer, or a bit after, pero un rato más luego, his authority is questioned. Su autoridad es cuestionada. He did all the things that he did under the guidance of the Holy Spirit. Todo lo que hizo, lo hizo bajo la guianza del Espíritu Santo. And he is the first fruit. Y él es el primer fruto. We have come to the family of God. Nosotros hemos venido a la familia de Dios. We have the same spirit that Jesus Christ had on earth. Tenemos el mismo espíritu que Jesucristo tuvo en la tierra. As a matter of fact, he and the Spirit are one. De hecho, él y el Espíritu son uno. The Holy Spirit is God. Jesus Christ is God. The Father is God. El Espíritu Santo es Dios. Jesucristo es Dios. El Padre Celestial es Dios. But there's a group of religious leaders that are questioning the authority of Jesus. Pero hay un grupo de gente religiosas que cuestionan la autoridad de Jesús. We cannot boast on our salvation. Nosotros no nos podemos gloriar en nuestra salvación. This week, 3 words marked my week from the scripture. Esta semana, 3 palabras marcaron mi semana con la escritura. The first was this text that I picked as the starting point. El primero fue este texto que elegí como el punto de partida. Ephesians 2:9. Efesios 2:9. I was in my prayer moment, I was even speaking in tongues, and out of a sudden, in all of that, I received this text. Estoy en mi momento de oración, estoy inclusive hablando en lenguas, y recibo este texto. Ephesians 2:9. Efesios 2:9. We cannot boast. It has been given to us, this salvation. No nos podemos gloriar. Se nos ha sido dada esta salvación. But once we have received this gift, what we do with it? Pero una vez nosotros hemos recibido este regalo, ¿qué hacemos con él? What are we able to do? Or what is our call to do with our salvation?
¿Para qué estamos llamados a hacer con nuestra salvación? There are duties and there are responsibilities. Hay derechos y deberes. We have to take care of our salvation. Nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra salvación. We have to take care of our salvation. Tenemos que tener cuidado de nuestra salvación. We have an enemy, Satan. Tenemos un enemigo, Satanás. He will not stay quiet. Él no se va a quedar tranquilo. Because once we were his property, porque en el pasado fuimos su propiedad. And he's trying to claim us back again. Y él trata de reclamarnos de nuevo. We have been redeemed by the blood of Christ. We have been redeemed by the blood of Christ. We have been redeemed by the blood of Christ. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. We belong to God. Nosotros le pertenecemos a Dios. We are his. So we don't belong to ourselves anymore. Nosotros somos de él, ni siquiera a nosotros nos pertenecemos. It is no longer our will, but his, according to the scripture. No es más ya nuestra voluntad, pero su voluntad, de acuerdo con las escrituras. And that's how we are supposed to live. Y así es como se supone que debemos vivir. But the world question, when we say, you are living in sin, pero el mundo pregunta cuando decimos, tú vives en pecado, with what authority you say that I'm in sin? El mundo se pregunta, ¿con qué autoridad tú dices que yo estoy en pecado? I have the authority of the Son of God living in my heart that gives me the capacity to discern what is good and what is evil. Yo tengo el Espíritu del Hijo de Dios viviendo en mi corazón que me da la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo. Before Christ in my life, I have some idea. Antes de Cristo en mi vida, yo tenía cierta idea. With some compromises. Con algunos compromisos. Just to get away. Solamente para salirme con las mías. But now that I am in the Lord, pero ahora que estoy en el Señor, evil is evil and good is good. El mal es mal y el bien es el bien. There's no middle point. No hay punto medio. Evil is evil. El mal es el mal. Sin is sin. And God is God. El pecado es pecado y Dios es Dios. It hasn't changed. No ha cambiado. It will never change. No va a cambiar. So it doesn't matter what kind of ideas out there this world is trying to say to us that it is supposed to be the new good. No importa lo que este mundo trate de decirnos que es lo nuevo bueno para aceptarlo. You decide to live in sin, that's your problem. Usted decide vivir en pecado, ese es su problema. But I will follow the Lord. Pero yo voy a seguir a Cristo. I will follow the Lord with everything that I have in myself. Con todo lo que tengo en mí mismo, yo voy a seguir al Señor. The authority of Jesus is questioned. La autoridad de Jesús es cuestionada. But the disciples who were present and they saw that he cursed the fig tree, they react and say, Lord, the fig tree that you cursed, look how it is now. Los discípulos estaban ahí cuando Jesús maldice la higuera y ahora le dicen, Señor, mira, la higuera que tú le echaste la maldición. And he used a curse to show how faith works. Y él utiliza la maldición para mostrar cómo funciona la fe. With faith, you will do greater things. Con fe van a hacer cosas más grandes. Do we have faith? ¿Tenemos nosotros fe? Do we have faith in the Son of God? ¿Tenemos nosotros fe en el Hijo de Dios? Should we fit in our society as it is today?
¿Deberíamos nosotros encajar en la sociedad como es hoy en día? Or should we live by faith? ¿O deberíamos vivir por fe? Because society these days is saying, forget everything about God, porque la sociedad hoy en día está diciendo, olvídate todo acerca de Dios. Let's live this way, vivamos de esta manera. For the common good, para el bienestar de todo el mundo. But what is the end of it? Pero ¿cuál es el final? Have faith in me, Jesus Christ said. Tengan fe en mí, dijo Jesucristo. You will say to that mountain, move aside, and it will obey you. Tú le dirías a esa montaña, muévete y te va a hacer caso. So it is requiring faith to live in this world as a Christ follower these days. Se está requiriendo de fe para vivir en este mundo como un seguidor de Cristo en estos días. More than ever, more than yesterday, más que nunca, más que ayer, we need to have faith in the Son of Man that He will help us go through this world until we see Him face to face. Necesitamos fe para creer de que nosotros vamos a atravesar este mundo hasta que lo podamos ver cara a cara. That being said, dicho esto, do you have faith to work out your salvation? Dicho esto, ¿tienes fe para trabajar tu salvación? You have received salvation as a gift. Has recibido salvación como regalo. Now what you do with it? Ahora, ¿qué haces con ella? The fruit of salvation, it is shown in the way we live. That's it. El fruto de la salvación es mostrada en la manera como nosotros vivimos. Eso es todo. That's the fruit of it. Ese es el fruto. Why this person is so different? ¿Por qué esta persona es tan diferente? And that doesn't mean to become a religious person. Y eso no significa convertirse en una persona religiosa. Because it's easier to go with an appearance and follow certain steps, certain rituals, and that show to the world that you are a godly person. Es muy fácil vestirse con cierta apariencia, seguir ciertos rituales y mostrarle al mundo con los pasos que haces a diario, oh, esa es una persona piadosa, with the fear of God, con el temor de Dios. What the Lord is requiring for us is that salvation that we have received, to take care of it. Lo que el Señor está requiriendo de nosotros es que esa salvación que hemos recibido, que tengamos cuidado de ella. Learning in the garden, aprendiendo en el jardín. You have to cut away the suckers. Usted tiene que cortarles las ramas que le quitan los nutrientes a las ramas principales. And the suckers in our spiritual lives, y aquellas cosas de nuestra vida espiritual that we need to trim, that we need to cut away, que necesitamos quitar, chapear, cortar, are the deeds of the flesh. Son las obras de la carne. In order for us to grow in the knowledge of Him, para nosotros poder crecer en el conocimiento de Él. With what authority? ¿Con qué autoridad? With what authority you say that this is the way to live? ¿Con qué autoridad tú dices que esta es la manera de vivir? I have the Holy Spirit dwelling in me. Yo tengo el Espíritu Santo habitando en mí. It is not by me, no es por mí. It is because of His Spirit dwelling in me. Es por su Espíritu viviendo en mí. That I'm able to say, you need to repent. Que soy capaz de decirte, necesitas arrepentirte. These religious people were questioning Jesus. And Jesus said to them, the prostitutes and the tax collector will go before you to heaven. Y Jesús, siendo cuestionado por los religiosos, Él le contesta diciéndole, las prostitutas y los recaudadores de impuestos van a ir primero que ustedes al cielo. What are these two groups of people? Basically.
¿Qué son estos dos tipos estos dos grupos de personas básicamente? A tax collector, a traitor. Un recaudador de impuestos, un traidor. A prostitute, someone that is unfaithful, alguien que es infiel. It doesn't mean that they are going to receive salvation and they will stay as they are. No significa que van a recibir la salvación y se van a quedar como son. It means that even though they had that kind of way of living, once they had an encounter with Jesus, their life now has changed to a different direction. No quiere decir que porque ellos vivieron de esta manera reciben la salvación y se van a quedar así, sino que una vez han recibido la salvación, ellos van a cambiar y se van a ir a otra dirección. We were talking about repentance and conversion last Tuesday. Hablábamos de arrepentimiento y conversión la semana pasada. You can repent. That means that you can change direction of life. Usted se puede arrepentir, eso quiere decir que usted cambia de dirección de vida. But to convert, to whom are you converting? Pero convertirse, ¿a quién te estás convirtiendo? Are you converting to the church? Are you converting to an idol? Are you converting to Jesus Christ? ¿Te estás convirtiendo a una religión? ¿Te estás convirtiendo a un ídolo? ¿O te estás convirtiendo a Jesucristo? The only way to salvation is through Jesus Christ. La única forma de recibir salvación es a través de Jesucristo. Matthew 21:21, Mateo 21:21. Jesus replied, "Truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go throw yourself into the sea, and it will be done." 22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Dice el 21, Mateo 21:21, les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. When Jesus comes, Jesus is coming, church. Cuando Cristo venga, Cristo viene, iglesia. How he is going to find you. ¿Cómo te va a encontrar? I don't want to be like the fig tree. Yo no quiero estar como la higuera. He came to the fig tree. Some says that it was not season for the fig to have fruits, but he came and the fig tree was without fruit. And he cursed the fig tree. Yo no quiero estar como la higuera que cuando Cristo venga me encuentre sin fruto. Porque Él vino a la higuera y se supone, según algunos, que la higuera no estaba en temporada de dar frutos. Pero Cristo vino y la maldijo. Jesus Christ is coming. Jesucristo viene. Jesus is coming soon. Jesucristo viene pronto. Jesus is coming soon. Maranatha. Jesús viene pronto. Maranatha. Is he going to find fruits in our lives? ¿Va a encontrar el fruto en nuestras vidas? Or are we going to be like the fig tree? ¿O vamos a estar como el árbol de higuera? I want to bear fruit for his glory. Yo quiero dar fruto para su gloria. From 23 to 27, the religious are questioning the authority of Jesus. But Jesus answered their question with another question. Los religiosos del 23 al 27 cuestionan la autoridad de Jesús, pero él responde con otra pregunta. Talking about the baptism of John. Hablando acerca del bautismo de Juan. Was it from heaven or was just a human thought? ¿Era este bautizo del cielo o simplemente un pensamiento humano? You say that you believe in God. Tú dices que vives en Dios, que tú crees en Dios. Is it an imaginary God or there's really a real God in heaven?
¿Hay un Dios imaginario o hay realmente, es tu imaginación o realmente hay un Dios en los cielos? I don't want to be in the shoes of those that don't believe that there's a real God in heaven. Yo no quiero estar en los zapatos de aquellos que no piensan que hay realmente un Dios en los cielos. The chapter continues, 28 to 32. El capítulo continúa del 28 al 32. Talking about the parables of the two sons. Hablando acerca de las parábolas de los dos hijos. Notice, they are two sons. Nótese que ellos son dos hijos. It doesn't say a son and a slave. No dice un hijo y un esclavo. They both are sons of this man. Ellos ambos son hijos de este hombre. So, the father of the sons give them a command. Así que el padre de los hijos les da un mandamiento. Gives them an order to follow. Les da una orden a seguir. But one say yes at the beginning, but then didn't go. Uno dijo que sí en el principio, pero no fue. The other one say no, but then repent and went and did the will of his father. El segundo fue, después de haberse arrepentido, a pesar de haber dicho que no, decidió ir y hacer la voluntad de su padre. Who of these two sons are we? ¿Quiénes somos nosotros de estos dos hijos? He is talking about basically the children of God. Él está hablando básicamente de los hijos de Dios. The body of Christ, the church, el cuerpo de Cristo, la iglesia. What kind of believer are we? What kind of believers are we? ¿Qué clase de creyentes somos? Are we without fruit? Or are we bearing fruits? ¿Estamos nosotros sin frutos o estamos nosotros dando frutos? Are we standing in the precept of the Lord? ¿Estamos nosotros parados en el precepto del Señor? Colossians 1, from the Amplified Version, verse 10. Colosenses 1, versículo 10 en la versión amplificada. It says like this, dice así. So that you will walk in a manner worthy of the Lord. Para que camines, para que andéis como es digno del Señor. And these were the other words that they were all week long in my mind. Y estas son las otras palabras que estuvieron toda la semana en mi mente. To be worthy. Ser digno. To be found worthy in the eyes of the Lord. Ser encontrado digno en los ojos del Señor. To be found worthy before the holy. Ser encontrado digno antes del santo. So that you will walk in a manner worthy of the Lord, displaying admirable character, moral courage, and personal integrity, to fully please Him in all things, bearing fruit in every good work, and steadily growing in the knowledge of God, with deeper faith, clearer insight, and fervent love for His precepts. Para que andéis como es digno del Señor, mostrando un carácter admirable, valor moral e integridad personal, para agradarle plenamente en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo constantemente en el conocimiento de Dios, con una fe más profunda, una percepción más clara y un amor ferviente por sus preceptos. That's the Amplified Version. Esa es la versión amplificada. So, to be worthy of the Lord. Así que ser encontrado digno del Señor. It requires to display
something. Requiere mostrar algo. I'm worthy of the Lord. Okay, let me see your fruit. Oh, yo soy digno del Señor. Déjame ver tu fruto. What is the fruit of your life as a believer? ¿Cuál es el fruto de tu vida como creyente? To be worthy before the holy. Para ser digno ante el santo. How it is your character, which is different to temperament. ¿Cómo es tu carácter? El cual es diferente al temperamento. We could all have different temperaments. Podemos todos tener temperamentos diferentes. But we are called to have a character to glorify the Lord. Pero estamos llamados a tener un carácter que glorifique al Señor. What is a character? In illustration, ¿qué es un carácter en ilustración? ¿Ah? A person. For example, a statue is a character. Por ejemplo, una estatua es un personaje. How are we molding our life? ¿Cómo estamos moldeando nuestras vidas? How's the shape of our hearts? ¿Cómo es la forma de nuestros corazones? Are we allowing him to trim the deeds of the flesh? ¿Estamos permitiéndole a él que corte las obras de la carne? How we do that? ¿Cómo hacemos eso? By submitting our lives to him. Por someter nuestras vidas a él. That's the only way that our human nature will not overcome the spiritual being that we are. Esa es la única manera que la naturaleza humana no va a sobrepasar nuestra forma espiritual. What is your courage, morally speaking? ¿Cuál es tu coraje, moralmente hablando? How it is your integrity? ¿Cómo es tu integridad? Bearing fruit in every good work and steadily growing in the knowledge of God, which, by the way, that's the eternal life. Dando fruto en toda buena obra y crecimiento constante en el conocimiento de Dios, que por cierto, esa es la vida eterna. Talking with Leon, one of the gardeners here in the park, I think it was Friday, hablando con Leon, uno de los jardineros aquí en el parque, creo que fue el viernes. We were talking about different things, about nature and how the world is. Hablábamos sobre la naturaleza y cómo muchas cosas están en el mundo. And I started sharing with him about that depending on the pressure of the water on the ocean, according to that pressure, there are different kind of life living in those levels of pressures. Hablábamos y yo le decía a él que de acuerdo al nivel de presión en cada parte del agua, dependiendo del nivel de presión, existen diferentes tipos de criaturas. So there are fish that you can see them on clear water. Hay peces que usted lo puede ver en aguas claras. But there are other kind of fish, pero existe otro tipo de peces that you have to go deeper in order for you to find them. De que usted tiene que ir más profundo para encontrarlos. What is the pressure that you are surrounded with? ¿Cuál es la presión con la que estás rodeado? What is the amount of pressure that you are living today? ¿Cuál es la cantidad de presión con la que estás viviendo hoy? That amount of pressure will say the type of fish you are. Esa clase de presión va a determinar la clase de pez que eres. Are you a fish of deep waters? ¿Eres un pez de aguas profundas? Or are you a fish of clear waters? ¿O eres un pez de aguas claras? What kind of fish are you? ¿Qué clase de pez eres tú? Life, it is as it is. And we need to go through in the faith of Jesus Christ. La vida es como es y tenemos que ir en la fe de Jesucristo a través de la vida. And the pressure that surrounds us, that challenges on a daily basis, y los retos que nos enfrentan a diario, will determine what we are built for. Va a determinar para qué estamos hechos. Like the trucks, built for tough. Creados para los caminos difíciles.
What are you made for? ¿Para qué estás hecho? ¿Para qué has sido creada? The natural water, the deeper you go, the darker it gets. But the spiritual water, the deeper you go, the more clear everything becomes. El agua natural, mientras más profundo te vas, es más oscura, pero el agua espiritual, mientras más profundo te vas, todo se hace más claro. Oh, I don't know how to shape this salvation. Oh, yo no sé cómo darle forma a esta salvación. Oh, I don't know if I'm able to hold on to the faith of Jesus Christ. Oh, yo no sé si puedo agarrarme a esa fe en Jesucristo. Go deeper in his presence. Ve más profundo en su presencia. The deeper you get, the more clear it becomes. Lo más profundo que vayas, más claro se hace. To please him, to live for him, para agradarle, para vivir para él. We are called to be stewards of this great salvation. Nosotros estamos llamados a ser administradores de esta gran salvación. 1 Corinthians 4, 2-5. 1 Corinthians, Primera de Corintios 4, 2 al 5. In this case, moreover, it is required, as essential and demanded of stewards, that one be found faithful and trustworthy. En este caso, además se requiere como esencial y exigido de los mayordomos que sea hallado fiel y digno de confianza. It is essential and demanded. Es esencial y exigido. To be found faithful and trustworthy. De ser hallado fiel y digno de confianza. Faithful and trustworthy. Fiel y digno. If something you got to take today from this message is that you have to live your life for the Lord, trustworthy and faithful. Si algo se tiene que llevar hoy del mensaje es que usted tiene que vivir su vida para el Señor siendo fiel y digno de confianza. If you are trustworthy to the Lord, He will give you more. Si usted le es de confianza al Señor, el Señor te va a dar más. You have been faithful with little, there's more for you. Usted ha sido fiel en lo pequeño, hay más para usted. Don't pretend to receive anything more from the Lord if with what you have received you are not faithful. No pretenda recibir más del Señor si con lo que usted ha recibido no es fiel. Whatever you have in the Lord, that communion with the Holy Spirit, lo que sea que usted tenga en el Señor, esa comunión con el Espíritu Santo, you have to nourish it. Usted tiene que alimentarla. You gotta trim the things that will hinder the presence of the Holy Spirit in your heart. Usted tiene que cortar aquellas cosas que va a dañar la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Because if you're faithful and trustworthy, more will be added unto you. Porque si eres fiel y digno de confianza, más se te va a agregar. It says here, dice aquí, verso 3. But as for me personally, it matters very little to me that I may be judged by you or any human court on this point. In fact, I do not even judge myself. Pero en cuanto a mí, personalmente, me importa muy poco que pueda ser juzgado por ti o cualquier tribunal humano sobre este punto. De hecho, ni siquiera me juzgo a mí mismo. I am aware of nothing against myself, and I feel blameless, but I'm not by this acquitted before God. It is the Lord who judged me. No tengo conocimiento de nada contra mí mismo y me siento libre de culpa, pero no estoy absuelto por esto ante Dios. Es el Señor quien me juzga. How do you plead before yourself? ¿Cómo usted se declara delante de usted mismo? How you see yourself? ¿Cómo usted se ve a usted mismo?
I am aware of nothing against myself. What are you aware of yourself? ¿Cómo está usted apercibido de usted mismo? How do you judge yourself? ¿Cómo se juzga usted mismo? Don't judge yourself. God will judge you. No se juzgue usted. Dios le va a juzgar. But what does that mean? ¿Pero qué quiere decir eso? Once a sentence is granted, que una vez una sentencia ha sido dada, it doesn't matter. It has been given. No importa, ya ha sido dada. Nothing will change that sentence. Nada va a cambiar esa sentencia. So in that sense, that's why we should not judge others. Así que en ese sentido es por eso que nosotros no debemos juzgar a los otros. And in the same way, in the same sense, we should not judge ourselves. Y de esa forma y de esa misma manera no debemos juzgarnos a nosotros mismos. Okay, the verdict is I am a good person. And then I go the rest of my life. Okay, el veredicto es que yo soy una buena persona y así voy el resto de mi vida. And all the deeds are showing different. Y todas las obras están mostrando algo diferente. Well, I'm a bad person. There's nothing to do with me. Oh, soy una mala persona, no hay nada que hacer conmigo. I know I'm going to hell. Yo sé que me voy para el infierno. How many people judge themselves that way? ¿Cuánta gente se juzgan a sí mismos de esa manera? They clearly say it. Like there's nothing for them to be done. Como si no hubiera nada que hacer por ellos, lo dicen. But there is hope in Jesus Christ as long as we live. Pero hay esperanza en Cristo Jesús siempre y cuando estemos con vida. So do not go on passing judgment before the appointed time, but wait until the Lord comes, for he will both bring to light the secret things that are hidden in darkness and disclose the motives of the hearts. Then each one's praise will come from God. Aleluya. Así que no sigáis juzgando antes del tiempo señalado, sino espera hasta que venga el Señor, porque Él sacará a la luz las cosas secretas que están escondidas en las tinieblas y revelará los motivos de los corazones. Entonces la alabanza de cada uno vendrá de Dios. Are we seeking human worship or human praise or God's praise? ¿Estamos buscando nosotros la alabanza de la gente o la alabanza de Dios? We should live in a manner with our salvation that the praises that we are seeking are the praises of the Lord. Debemos de vivir de tal forma que nuestra salvación debemos vivirla para nosotros recibir alabanzas de parte de Dios. Efesios 2, from 11, desde el 11. Therefore, remember that formerly you, who are Gentiles, by birth and called uncircumcised, by those who call themselves the circumcision, which is done in the body by human hands, remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. 19. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia
de Dios. We belong to God's household. Nosotros pertenecemos a la casa del Señor. And if we belong to God's household, we cannot remain as we used to be. Si pertenecemos a la casa del Señor, no podemos ser como solíamos ser. A change must be shown. Un cambio debe ser mostrado. Something different is in this person that it was not there before. Algo diferente hay en esta persona que no estaba antes allí. Why your face looks so different? ¿Por qué tu rostro se ve tan diferente? The Holy Spirit dwelling in my heart. El Espíritu Santo viviendo en mi corazón. If I'm ugly now, don't you want to see me without Christ? Si ahora yo soy feo, no me quiero ver cuando estaba sin Cristo. It was even worse. Era aún peor. We have a saying in the Dominican Republic that when something is not going in the right way, we say, you are ugly to be featured in the picture. Nosotros decimos en Dominicana, cuando las cosas no van bien, tú estás feo para la foto. You are ugly to be featured in the picture. Estás feo para la foto. And if we are in Christ, si estamos en Cristo, if we compare ourselves to the fig tree, si nos comparamos con la higuera, what will Jesus found in us the day that he's coming? ¿Qué va a encontrar Jesús en nosotros el día que Él venga? This is for the believers. Esto es para los creyentes. The world is not capable to receive Jesus. El mundo no es capaz de recibir a Jesús. We have received the Holy Spirit. Hemos recibido el Espíritu Santo. So we can be saved, para que podamos ser salvos. Now we need to work out our salvation. Ahora necesitamos trabajar nuestra salvación. And I finish with this. Y termino con esto. James 4, Santiago 4. This is so good that please allow me to read it. The whole thing. Esto es tan bueno que por favor permítame leerlo completo. If we draw near to the Lord, He will come near to us. Si nosotros nos acercamos al Señor, Él se va a acercar a nosotros. That's how we shape our salvation. Así es como nosotros le damos forma a la salvación. What is causing the quarrels and fights among you? Don't they come from the evil desires at war within you? You want what you don't have, so you scheme and kill to get it. You are jealous of what others have, but you can't get it. So you fight and wage war to take it away from them. Yet you don't have what you want, because you don't ask God for it. And even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. So, coming to the Lord for your own pleasure, that doesn't work. Venir al Señor para tu propio placer, eso no funciona. What is your pleasure? To please your flesh. ¿Cuál es tu placer? Complacer a tu carne. Oh, I want my flesh to be more like this or like that. Quiero que mi carne esté más así o más. That my flesh have access to this or that. Que mi carne tenga acceso a esto o aquello. Don't come to the Lord for that. No vengas al Señor por eso. You adulterers, don't you realize that the friendship with the world makes you an enemy of God? I said it again. If you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Do you think the scriptures have no meaning? They say that God is passionate, that the Spirit He has placed within us
should be faithful to him. God has placed a spirit within us, and that spirit must be faithful to God, not to the flesh or to the world. And he gives grace generously, as the scripture says, say, God opposes the proud, but give grace to the humble. God opposes the proud, but give grace to the humble. So humble yourself before God, resist the devil, and he will flee from you. Come close to God, and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Let there be tears for what you have done. Let there be sorrow and deep grief. Let there be sadness instead of laughter, and gloom instead of joy. Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up in honor. Let me go in Spanish. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel a Él. Dios ha puesto un espíritu dentro de nosotros para que le sea fiel a Dios. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. That is how you bear fruit. Así es como usted rinde fruto. You are taken from or transplanted from darkness into the kingdom of light. Usted ha sido trasplantado desde las tinieblas al reino de la luz. Therefore, you have to be different. Por lo tanto, usted tiene que ser diferente. It has to be shown, displayed. Tiene que ser mostrado that you are a child of God. De que eres un hijo, una hija de Dios. The things of the past that are shameful, las cosas del pasado que son vergonzosas, are not motives to laugh about. No son motivos para reírse al respecto. But to be ashamed, to cry before the Lord, pero estar avergonzado y llorar delante del Señor. Lord, I have sinned against you. Señor, he pecado contra ti. I need the blood of Jesus cleaning my sin. Tengo la necesidad de la sangre de Cristo limpiándome de mis pecados. Sin still is sin. El pecado todavía es pecado. Being proud is the road to doom. Estar orgulloso es el camino a la perdición. Humble yourself before the living God. Humíllense ustedes mismos delante del Dios Todopoderoso. And don't have confidence in yourselves. I don't trust myself. No se confíen en ustedes mismos. Yo no me confío en mí mismo. There's a current saying, oh, you have the power. Hay una corriente que dice, oh, tú tienes el poder. You can do things because you are powerful. Puedes hacer las cosas porque eres poderoso. I don't trust in my capacities.
Yo no confío en mis capacidades. He is the one that qualifies us. Él es el que nos hace aptos. He is the one that makes us fit in the kingdom of God. Él es el que nos hace estar equipados en el reino de Dios. It is not by our own means, but by the Spirit that equips us. No es por nuestros propios méritos, sino por el Espíritu que nos capacita. In myself, no authority. En mí mismo, ninguna autoridad. But by His Spirit, we can call what is sin, sin. Pero por el Espíritu de Dios, nosotros podemos llamar lo que es pecado, pecado. Look here, you who say, today or tomorrow we are going to a certain town and we'll stay there a year. We will do business there and make a profit. How do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog. It's here a little while and then it's gone. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos o tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocio y allí ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. What you ought to say is, if the Lord wants us to, we will live and do this or that. Otherwise, you are boasting about your own pretentious plans, and all such boasting is evil. Remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it. Amen. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Amén.